Bueno, buenos días a todos. Yo quería comenzar esta mesa, por supuesto, dando las gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a moderar esta mesa, que como todos saben ya trata sobre Big Data e historias clínicas, que como sabéis está revolucionando totalmente lo que es la investigación biosanitaria y también la práctica clínica. No solamente por los beneficios y por las oportunidades que nos están ofreciendo, como vimos ayer en uno de los talleres que tuvimos sobre inteligencia artificial y consentimiento informado, sino también por los importantes desafíos y los riesgos que podemos tener y sobre todo en un punto que es súper importante dentro del ambiente en el que nos movemos la gran mayoría de los que estamos aquí en los comités de ética de investigación y asistencial, que es la privacidad y la seguridad de los datos con los que estamos trabajando en este tipo de estudios. Bien, a mí me gustaría que cuando finalizáramos esta mesa, gracias a la intervención de estos tres magníficos ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros, salgamos con ideas un poco más claras y, por supuesto, con mayor conocimiento sobre el tema de estudios con datos masivos, ¿no?, en salud. Contamos, como ya he dicho, con tres magníficos ponentes que nos van a compartir con nosotros sus conocimientos, por supuestísimo, pero sobre todo la experiencia que tienen ellos en el tratamiento o en el trabajar con datos en salud. Todos trabajan actualmente en unas líneas de investigación y de trabajo relacionados con datos en salud, cada uno desde un punto de vista distinto o desde distintas perspectivas, de manera que hoy vamos a aprender un poco a manejar o ver qué circuito es el que tenemos que seguir para poder hacer uso de estas grandes bases de datos de salud y, sobre todo, cómo podemos trabajar con estas nuevas tecnologías que yo creo que a muchos todavía no nos entra mucho en la cabeza, ¿no? También vamos a ver qué son las bases poblacionales de salud, cómo podemos acceder a ellas, qué características o qué condiciones son las que tenemos que cumplir para poder acceder a estas y también cómo tenemos que enfrentarnos desde los comités de ética para poder evaluar estos proyectos. Y por último nos vamos a adentrar un poco en el nuevo reglamento europeo, a adelantarnos un poco, aunque ya está aprobado pero aún no ha salido, no está firmado, para aprender un poco más sobre la normativa de inteligencia artificial. Bueno, como os decía, o ya nos ha adelantado Maribel, la manera que vamos a tener para llevar esta mesa van a intervenir los tres ponentes que voy a pasar a presentarles ahora. Y después abriremos un turno de preguntas y me gustaría que tuviésemos un pequeño debate entre todos en el cual pues pudiéramos intercambiar ideas y que no se nos quede ninguna pregunta en el tintero. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes. Me tengo que poner las gafas, si no, no veo. Bueno, el primer ponente que va a intervenir va a ser el doctor Joaquín Dopazo, que es director de la Plataforma Andaluza de Medicina Computacional y que cuenta con una trayectoria muy larga de más de 30 años trabajando con la ciencia de datos, ¿no? Y concretamente con datos genómicos y clínicos mediante la biología de sistemas y la inteligencia artificial. Su ponencia se titulará Un circuito para el uso seguro y ético de datos clínicos en investigación en Andalucía. A continuación, intervendrá el doctor Román Villegas, que es especialista en medicina familiar y comunitaria. En la actualidad es asesor técnico de la Subdirección Técnica de Gestión de la Información del Servicio Andaluz de Salud y también es secretario de la Comisión de Acceso a los Datos del Sistema Sanitario Público Andaluz y coordinador del Grupo de Trabajo de Ética y Protección de Datos de la Sociedad Española de Epidemiología. Y para finalizar las ponencias tenemos a la doctora Maribel Andreu, la cual es catedrática de Derecho Civil y coordinadora de investigación del Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia. Su línea de trabajo dentro de su grupo de investigación, el cual lidera, se centra en la protección de datos personales, la protección de personas vulnerables y en el derecho sanitario. El título de su ponencia será Problemática del uso de datos en investigación y Espacio Europeo de Datos de Salud. Y sin más, pues le paso la palabra a Joaquín.
Ahora sí, buenos días. Y lo primero, agradeceros mi presencia aquí. Yo la verdad es que es un honor para mí, que soy simplemente un usuario compulsivo de comités éticos, estar invitado en esta sesión. Bueno, nosotros somos la Fundación Progreso y Salud, que somos medio propio de la consejería. Y, entre otras cosas, hacemos, bueno, la idea es tratar de meter innovación en el uso de datos, desde nuestro punto de vista. Estamos hablando de Big Data, pero ese Big no es cuantitativo, es cualitativo. No sé si son ustedes conscientes de cómo de Big es este Big. ¿Ustedes saben la cantidad de datos que se producen en el entorno clínico? Una tercera parte de todos los datos que existen en los dispositivos de almacenamiento del mundo son datos que se han generado en la clínica. Es decir, cada 2 vídeos de gatitos que hay por ahí, hay una analítica o una radiografía o algo así. O sea, esto es un volumen tremendo de datos. Y estos datos son muy aprovechables para investigación. Pero dejadme que desde el punto de vista de usuario de datos ponga un poco el contexto, porque hay muchas cosas que parecen muy raras, que se han montado muy mal o lo que sea, pero responden a una razón histórica. Esto es un poco a vista de pájaro lo que es el manejo, lo que es un manejo del paciente. El paciente se le hacen una serie de medidas de algo y basado en un conocimiento pues se toma una decisión sobre él, se hace un diagnóstico, se toma una decisión de tratamiento, etcétera, etcétera. Este conocimiento, estos biomarcadores, tradicionalmente se han obtenido generando una información, pues, o haciendo un estudio observacional o generando información ad hoc, muchas veces con un pie fuera del sistema de salud y otro pie dentro, ¿vale? Se ha hecho a propósito esta información, ¿no? Esta es la forma tradicional. ¿Por qué? Porque hasta hace no tanto, históricamente hablando, los hospitales generaban papel, ¿no? Es decir, un dato no aprovechable. ¿Qué es lo que pasa? Que con la digitalización de los hospitales, este dato, o sea, el hecho de observar al paciente está generando datos. Y si esto lo hacemos bien, estos datos son este tercio de los datos del mundo y los tenemos en el sistema sanitario. Es decir, no necesitaríamos generar muchos de los datos que utilizamos en estudios observacionales, no los necesitaríamos generar porque ya existen. Claro, el problema es que esos datos no han sido generados para un estudio. Y aquí es donde entra el comité ético. Tenemos que ver hasta qué punto y en qué circunstancias estos datos pueden ser usados para un estudio, ¿no? Esto va a hablar Román después, pero nuestro lago de datos, esto que hablaba aquí, esto es el lago de datos. Cuando en lugar de poner los datos en papel o en sitios aislados los ponemos todos juntos, como aquí, es lo que llamamos un lago de datos y es aprovechable. Aquí tenemos nuestro lago de datos, que es la base poblacional de salud, ya hablará Román ahora. Yo lo que voy a hablar es un poco del escenario actual. El escenario actual es una cosa parecida a esta. Los datos se generan dentro del sistema de salud y se custodian en un entorno seguro. Y entonces, para hacer un estudio, los datos se extraen porque los sitios de computación están fuera, los expertos están fuera. Entonces, el sistema de salud pues simplemente lo que hace es generar datos y mantenerlos, que es caro. Luego, si llega un listo y coge y hace un dispositivo o algo así, pues encima se lo vende al sistema de salud cuando lo ha generado con los datos, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de puntos que yo quiero poner sobre la mesa. Uno de ellos, yo creo que seguramente Román habla de esto también, pero simplemente voy a comentar el tema de la anonimización no existe. Si sacamos los datos, hay que anonimizarlos. Y la anonimización, desde el punto de vista de lo que nos interesa como investigadores, es degradación de datos. La anonimización no es quitarlos, no tengo por qué explicaros a lo que es, no es quitar los DNIs y los nombres. Eso puede valer para datos de temperaturas, tensión, no sé qué, pero si uno tiene historias
Si uno tiene trayectorias de enfermedad, como se puede ver ahí en medio, reidentificar pacientes es súper fácil. Yo ahora cojo trayectorias de enfermedad, lo cruzo con redes sociales y en 2 días he identificado la mitad de pacientes y probablemente en un par de semanas a 3/4 partes, ¿vale? Pero además hay otro concepto que siempre, que esto lo he aprendido yo de mi querido amigo, ya está jubilado ahora, de Javier García León, que estuvo trabajando en la BPS, y es el concepto de justicia. Y es un poco lo que hablábamos antes, o sea, los datos se generan en el sistema de salud, los datos pertenecen al paciente, el sistema de salud paga por eso y luego resulta que esos datos, la investigación es producción y es generación de riqueza. Y esa riqueza el sistema de salud no es partícipe, es más, muchas veces tiene que encima que pagar por ella. Entonces, además de todos estos temas, hay un tema de justicia por medio. Esto ya lo conocemos, las leyes que rigen. Aquí tenemos la resolución que ya habló conjunta, ya habló el secretario antes, que probablemente la mayor parte de investigadores lo vean como un obstáculo. A mí me parece, y no es por hacer la pelota, me parece que es bastante innovadora, en el sentido de que estamos teniendo en cuenta no solo temas éticos, sino temas de evaluación de impacto en protección de datos, que en el contexto del Big Data es bastante importante. ¿Nos puede retrasar? Bueno, bien, pero esto es algo técnico que probablemente podamos ir resolviendo, pero obviamente es algo necesario. ¿Y cuál es el problema de trabajar con los datos en la forma convencional? Es decir, extraer los datos. ¿Por qué extraemos los datos? Pues que un estudio puede ser perfectamente pertinente desde un punto de vista ético y pasar por un comité ético, pero luego hay un comité de datos que dice, sí, pero ¿dónde van a estar los datos? ¿Quién va a manejar los datos? ¿Qué va a pasar con los datos? Y entonces estos datos esto se puede caer en la segunda parte, porque la evaluación, a pesar de que el proyecto es pertinente, el riesgo para los datos es alto, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues entornos de tratamiento seguros. Es más, ahora con la resolución, y supongo se hablará en la tercera charla, a mí, yo he de deciros que cuando me estuve leyendo esto del Parlamento Europeo, del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, pues se me caían las lágrimas de emoción, porque es que es lo que llevamos montando 2 años ya aquí y lo tenemos en marcha. No saquemos los datos. El concepto de sacar los datos es un concepto obsoleto que pertenece a un tiempo en el cual el hospital generaba papel. Ahora los datos están dentro del hospital, lo que tenemos que hacer es poner la computación dentro del hospital y poner los ingenieros de datos, etcétera, dentro del sistema hospitalario, me refiero. Ya sé que esto no se hace en 2 días y que es un problema de gestión del cambio, pero evidentemente es algo hacia lo que tenemos que ir. Entonces, hay mucha forma de hacer un entorno de tratamiento seguro. Para mí la forma más fácil es ponerlo dentro del sistema de salud. Así garantizamos que el dato no sale, etcétera, etcétera. Y montamos una infraestructura para la generación segura de conocimiento con datos de mundo real, que además fue un proyecto financiado por la Consejería de Salud y pues con todo el equipamiento que necesitábamos y con la ventaja de cómo podemos hacer trabajos y podemos trabajar también con empresas, pues esto se autofinancia, con lo cual podemos pagar a la gente, podemos, en fin, digamos que estamos revirtiendo, estamos haciendo que el sistema de salud sea parte de la cadena de generación de conocimiento y sea parte de la cadena de generación de riqueza. Esto es un poco el esquema. O te vas por la derecha, anonimizas los datos, los sacas con todos los riesgos, o lo haces por la izquierda y hay una ventaja adicional, que es lo que hablaba antes de la anonimización. Como tenemos intercambio de datos dentro de la propia, o sea, dentro de la red corporativa, los datos nosotros tenemos pseudonimados, o sea, tenemos un grado menor de pérdida de
de datos. No tenemos la información tan degradada, lo cual es mucho mejor. Y además podemos plantear estudios en los cuales, si hace falta identificar a un paciente porque es conveniente por algo, lo podemos hacer, cosa que no se puede hacer en un estudio en el cual se pierda completamente la trazabilidad del paciente. Esto es una ventaja adicional y de hecho hemos tenido algunos proyectos en los cuales se contemplaba esto. Esto es un poco la ventaja de lo que hablaba. Pues, mientras que en el caso de sacar los datos, pues se va a un entorno no seguro, la monitorización del uso y la destrucción pues es más complicada. Yo, sinceramente, muchas veces, cuando tengo que encontrar un documento de hace más de un mes, en mi propio portátil no lo encuentro. O sea que si yo tuviera que ir a verificar si alguien en un sistema de computación grande ha destruido unos datos, me parece que es complicado. Esto dentro del sistema de salud, con responsable de tratamiento dentro del sistema de salud y con la posibilidad obvia de monitorización, etcétera, obviamente es un entorno mucho más seguro y las evaluaciones de impacto en protección de datos pues salen muy bien. Estos son la cantidad de cosas que se pueden hacer y que estamos haciendo. Esto para mí ha sido... Yo he de decir que yo vine aquí más hace ya 8 años por el tema de los datos genómicos y cuando yo descubrí BPS me enamoré y de verdad, no es que haya aparcado los datos genómicos, pero es que esto es un filón de la cantidad de cosas que se puede hacer y es increíble. Y hemos hecho temas de reposicionamiento de fármaco, evaluaciones de tratamientos, se pueden hacer realmente fases 4, eso que hay al final son publicaciones que ya están hechas, son de trabajos que ya están hechos. Lo de predictores voy a mencionar un poco al final porque creo que es algo absolutamente disruptivo. Y luego hay cosas muy interesantes que están saliendo ahora, como los brazos sintéticos de fase 3 para ensayos clínicos. No hemos hecho aún ninguno, pero esto es una cosa que ya la Agencia Europea del Medicamento está empezando a aceptar trabajos, ensayos de estos. Ensayos en los que realmente no es ético hacer un control cuando, yo qué sé, por ejemplo, es no sé, una tercera línea de cáncer, no sé, y no vas a poner a unos controles que se van a morir, sabiendo que hay un fármaco que tiene una eficacia y les puede salvar. Es factible montar un control con una población absolutamente equivalente porque estamos buscando una población de 8,5 millones de pacientes. Vamos a encontrarnos un brazo sintético que nos sirva perfectamente como control. Y luego otros temas más innovadores como generar pacientes sintéticos que tengan la misma características que un paciente de verdad, pero que sean generados y no existan y por lo tanto esos sí que se podrían sacar. Bueno, estos son temas que están en discusión, pero estas son una serie de cosas que es factible hacer. Además, todo esto pues, está alineado, como decía, con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, pero también con las estrategias que hemos hecho aquí en Andalucía, de la estrategia del Plan de Medicina Personalizada y de Precisión y la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial, en los cuales pues, se habla de que el uso secundario de datos clínicos es un aspecto fundamental para la generación de conocimiento y de riqueza. Voy a contaros 2 o 3 casos de uso, pero al final me parece el más interesante. Esto es un caso de uso, por ejemplo, que viene de un trabajo en colaboración con una empresa. Pero bueno, aquí hicimos un estudio, pero fijaos las Ns que hay. Esto es la influencia de anticoagulantes en la protección sobre ictus y además el balance entre protección sobre ictus y sangrado, ¿vale? 64.000 pacientes. Claro, esto es que cualquier multicéntrico retrospectivo que quieras hacer, pues no te vas ni a la 10ª parte de eso. Estamos manejando, gracias a BPS, unas Ns que son espectaculares. Gracias a esta financiación a que nos podemos mantener, podemos lanzar estudios nosotros o en colaboración con nuestros clínicos. Esto es un par de estudios que hicimos con COVID de reposicionamiento de fármacos. El famoso de la vitamina D, que protegía, lo hicimos más o menos rápido retrospectivamente, y luego vimos también 21 fármacos que tienen un efecto protector en COVID. Y como hay tantos datos, además, no solo podemos ver que tiene un efecto protector en supervivencia muy bueno, sino que además vemos las analíticas y las analíticas vemos que tenemos una base bioquímica, biológica o molecular de por qué. O sea, los conteos de linfocitos en los que protege los pacientes, en los que están tomando ese fármaco, protegen más. Esto se hace obviamente en cualquier
edad, comorbilidad, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta todas las posibles variables de confusión. Pero yo ya, el tramo final ya, quería hablar de predictores. Yo creo que esto nos va a revolucionar todo, ¿vale? Esto es un ejemplo, tenemos otro ejemplo más y estamos planteándonos varios. Cáncer de ovario. El problema de cáncer de ovario es que siempre se pilla tarde. Cuando se pilla tarde tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Estamos hablando del 75% casi de mortalidad. Pero a las mujeres a las que se le detectan temprano, por casualidad, entre comillas, porque no es un grupo de riesgo, pues tiene una tasa por cirugía, tiene una tasa de curación elevadísima, de curación además. Entonces, la idea es hacer un predictor temprano de la posibilidad de que tengas un diagnóstico a un año vista de cáncer de ovario, simplemente, en población general, simplemente con los datos que deja una mujer en su paso por el sistema de salud. ¿Por qué? Porque va un día a urgencias, porque va otro día a una analítica, por lo que sea, ¿no? Y fijaos, básicamente los datos son visitas al especialista, síntomas digestivos, ciertas analíticas, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos datos tomados por separado son absolutamente inespecíficos. Los podía tener yo perfectamente. Los podía tener cualquiera un día y luego no. El predictor lo que hace es ver si convergen y converge una serie de datos y aumentan en el tiempo, ¿no? Y esto salta al final la alerta, ¿vale? Entonces, básicamente esto cogemos todas las mujeres, todos los diagnósticos de cáncer de ovario y vemos qué pasa antes. Y cogemos la población equivalente a la que no tiene cáncer de ovario y hacemos la comparación con el predictor. Y el predictor, bueno, funciona razonablemente bien. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que tenemos este montaje en nuestro sistema de salud. Tenemos el ecosistema de Iraya, vuelca en BPS. En BPS podemos hacer predictores. Estos predictores los podemos correr mensualmente en las actualizaciones de BPS, en la población de riesgo o en la población general, bueno, depende del caso, y se pueden lanzar alertas a los médicos de referencia. Es decir, un predictor es un predictor. Los médicos de referencia tendrán que decir si esto es relevante o no es relevante. Pero fijaos que esto es un cambio, puede ser un cambio conceptual y radical en la forma en la que hacemos medicina. Porque simplemente con los datos que dejamos al pasar por el sistema de salud, hay una serie de endpoints, de puntos finales y tal, que pueden ser predichos, y algunos de forma relativamente fácil. Y especialmente en los casos en los que ya estamos hablando de población con un cierto riesgo. Por ejemplo, gente que ha tenido pues algún problema hepático y ya está en control, etcétera, etcétera, para ver si acá si sigue en fibrosis, en cirrosis o en cáncer hepático. En fin, hay muchas situaciones que son susceptibles de ser controladas, pero no desde primaria o desde especializada tal, sino desde la base poblacional de salud. Es decir, podemos convertir el repositorio de datos en un instrumento más del sistema de salud y hacer pues medicina preventiva de precisión. Y ya la última, esto ya es mi visión. Mi visión es que lo que deberíamos de empujar es hacia un sistema de cómo estamos ahora, de que el sistema de salud simplemente es el Paganini que genera los datos y los mantiene y luego salen fuera y alguien hace negocio con esto, a ser parte del negocio. Cuando digo el negocio, digo la generación de conocimiento y la generación de riqueza a partir de la generación de conocimiento. Y ahí hablo de generación de empleo de calidad. Nosotros estamos contratando a científicos de datos, tenemos 5 científicos de datos contratados con los fondos que salen de esto, y a generar pues, algo que pueda acabar en generación de riqueza. Y así, de alguna forma, pues, conseguimos hacer un sistema de salud más sostenible y además más justo. Y nada, esto es todo. Espero no haberme pasado del tiempo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bien, a continuación va a pasar el doctor Román Villegas. Su presentación se titula Base de datos poblacional. A ver si lo encuentro, Román. ¿Tienes tú ahí la de
esa. Base poblacional de salud y desafíos para los investigadores y los evaluadores. Bueno, buenos días. Agradecimiento, lo primero. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en presencial y a los que estáis online, porque dedicarle 2 días o día y medio a discutir sobre aspectos éticos de la investigación, tal y como están las cosas, está bien. Merece la pena agradeceroslo. Luego, agradecer a los organizadores. Bueno, a todos. Que me inviten a la escuela siempre es un placer. Yo me he formado aquí, he estado mucho tiempo aquí, entonces venir aquí me gusta, está bien. Y luego a Paloma, por su trabajo coordinándonos y haciendo que las presentaciones encajen, que yo creo que encajan. Y a Chimo, por la publicidad. Bueno, yo voy a hablaros un poquito de la base poblacional y los desafíos a los que nos enfrentamos en los proyectos que solicitan datos masivos al sistema sanitario. Para eso, creo que primero debería de haceros una panorámica muy rápida de lo que es la base poblacional, para que os hagáis una idea de lo que significa y lo que implica. Después estaría bien que os contara algo de la resolución que ha comentado el secretario general, que al fin y al cabo es el modelo de acceso a esos datos. Pero la parte que realmente me interesa contaros y discutir con vosotros es la última, que los desafíos que todo esto, todo lo que ha presentado Chimo, todo lo que van a presentar después y todo lo que estamos hablando esta mañana, los desafíos que os supone a vosotros cuando os enfrentáis a un proyecto de investigación que tenéis que evaluar. ¿Qué es la BPS? Bueno, efectivamente, lo que ha dicho Chimo es claro. Los sistemas sanitarios, nosotros somos sistemas sanitarios, la subdirección es parte del SAS, entonces nosotros somos sistemas sanitarios. Nuestro trabajo es la gestión sanitaria. El objetivo del SAS es la salud y alrededor de la salud la prestación de servicios sanitarios. Este es nuestro corazón. Entonces nosotros esto no lo podemos obviar. ¿Qué ocurre? Que todos los sistemas sanitarios, no este, sino todos los sistemas sanitarios actuales, cuando hacen prestación de servicios, generan una cantidad de datos que ya habéis visto lo que supone. Claro, lógico, si tenemos digitalizada la atención sanitaria, todo eso genera información, pero apalada, o sea, a expuertas, diariamente, cada hora. Lo que está ocurriendo ahora en nuestro centro está generando información. Entonces, los datos son resultado del funcionamiento de la organización. Esto es importante, porque luego vamos a hablar de la diferencia entre uso primario y uso secundario. Esto lo conocéis. Pero esto no podemos perderlo de vista. Los datos son el resultado del funcionamiento del sistema y se recogen para la atención de los pacientes. Claro, nosotros nos dimos cuenta de esto. Bueno, yo creo que en este punto fueron bastante innovadores. De alguna manera se decidió, bueno, vamos a ver cómo agrupamos toda esta información clínica en una gran base de datos que proporciona información a todo el sistema sanitario. Y se creó la base poblacional de salud, que recayó en la Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información, que por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que hace ese todo? ¿Qué es todo? Porque, claro, siempre hablamos de Diraya. Y claro, parece que Diraya es un programita instalado que, claro, eso no es verdad. Vamos, no sé si lo sabéis o no, pero os quito la ilusión. Eso no es verdad. Diraya es una marca, entre comillas, es un paraguas del cual caen muchísimos módulos. Son módulos independientes y cada módulo tiene su base de datos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues coger esas bases de datos y juntarlas. Entonces, hay una base de datos que es la historia de salud en atención primaria, y eso es una base en sí. Hay otra que es la base de datos de urgencia en atención primaria, eso es otra base. ¿Vale? Son diferentes bases, cada módulo tiene su base. ¿Cuál es nuestra ventaja? Pues nuestra ventaja es el NUSA. El NUSA es el número único de historia de salud de Andalucía. El NUSA nos permite utilizar todas esas bases, todos esos aplicativos, juntarlos y unirlos a través del NUSA.
De manera que nosotros podemos llegar a... podemos llegar, no, es lo que hacemos. Nosotros configuramos la biografía sanitaria de nuestros andaluces. Desde el momento en el que tenemos el primer registro, que en algunos casos es el nacimiento, hasta el momento que tiene el último registro, que en algunos casos es la muerte. ¿Y qué tenemos sobre lo del BIG? Esta es la diapositiva que cuando vamos fuera nos gusta poner porque dice 15 millones de habitantes. Y claro, la gente se queda, dice, 15 millones de habitantes, ¿quién tiene eso? Claro, 15 millones de usuarios. Desde que en 2001 empezamos a implantar Diraya, incluso antes los CMBD se cargaron, incluso antes tenemos datos de esos usuarios. Realmente en 2022 tuvimos 9,5 millones activos y la población de Andalucía son 8,4, un poquito arriba, un poquito abajo. Eso es interesante, eso es volumen. Todo esto es volumen realmente, pero de volumen, son los 793 millones de diagnósticos médicos. Esto es volumen. Hay una parte, un 10%, que son los diagnósticos de las altas hospitalarias, que vienen a través del CMBD, el Conjunto Mínimo Básico de Datos. Esto es lo que codifican nuestros codificadores en los centros. Cogen un informe de alta y codifican. El 90% restante lo obtenemos a través de un proceso de codificación automática, en un codificador automático, es un software que se desarrolló dentro del SAS. Entonces, el 90% de esos 793 millones de diagnósticos son el resultado de un proceso de codificación automática. Pero ya os digo, de codificación automática que realizamos de manera interna con un software interno generado por nosotros. Bueno, entonces tenemos muchísimas cosas, muchísimas, muchos millones de pruebas analíticas, muchas imágenes, muchas cosas, muchas. Claro, imaginaros, esto se lo enseña a cualquier investigador y dice, fantástico, fantástico. Hace así y dice, venga, ¿cómo puedo acceder a esto? ¿No? Y esta es la segunda parte, ¿cómo? ¿Cómo? Esto no es un laberinto. Aunque a veces uno pueda desesperarse un poco cuando empieza leyendo nada más que el título de la resolución. Pero el título de la resolución es importante. Primero, porque es una resolución conjunta y es la única resolución conjunta de la que tenemos noticias. Es la única. Que firman el secretario general, Isaac en este caso, y el anterior gerente, el anterior del anterior, del Servicio Andaluz de Salud, es decir, las dos personas que tienen la competencia sobre la investigación y sobre los datos. Se ponen de acuerdo y firman una resolución conjunta. Esta resolución lo que hace es ordenar el circuito, el acceso, el uso y acceso a los datos de los que disponemos en el sistema sanitario. Claro, ¿por qué? ¿Por qué lo ponéis tan difícil? ¿Por qué lo hacéis tan complicado? Lo hacemos muy complicado, que realmente no lo hacemos complicado, porque es complicado. No es sencillo. El uso primario es muy fácil, claro. Si yo recojo datos de un paciente para su atención, usar esos datos en pos de su atención, ese es el interés legítimo de la recogida de datos. Y luego hay otros usos secundarios que están perfectamente recogidos en la normativa. Están claramente, son excepciones o, bueno, usos recogidos, la gestión, la evaluación, la salud pública. Luego incluso hay otros más, es decir, cuando viene la autoridad sanitaria o la autoridad judicial y te pide datos, pues hay que darlos, ¿no? Pero claro, hay ahí una laguna que es ese lago de datos que es la investigación. La investigación es una excepción. Es una excepción muy grande, es una excepción regulada, pero es una excepción, ¿vale? Entonces, hacía falta, de hecho es una excepción que en primer lugar y en primera instancia está basada en el consentimiento, por eso pedimos un consentimiento informado cuando podemos. Pero en sí, la investigación, no os lo voy a contar a vosotros, a ver que esto os dedicáis vosotros a ello. Pero claro, necesitábamos dotarnos de un modelo que sirviera para toda la comunidad,
que hiciera los datos accesibles a la comunidad científica, porque nuestra vocación es que los datos sean accesibles para los investigadores, no es dificultar el acceso a los datos. Todo lo contrario, es ordenar el acceso a los datos. Que salvaguardara los derechos de los pacientes, y esto sí que es innegociable, porque el SAS es el custodio de los datos de los pacientes, entonces esto es innegociable, salvaguardar esos derechos. Y luego que el proceso estuviera protocolizado y que los investigadores supieran a qué tenían que enfrentarse. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de la resolución? Pues establecer el procedimiento para que personas o entidades investigadoras puedan solicitar el acceso y o el uso de la información sanitaria que se encuentra bajo la custodia, ¿veis?, del Servicio Andaluz de Salud para la investigación, innovación en salud y las condiciones para su autorización. Vale. El SAS es el responsable. Y hay un aspecto muy importante. Solicitar no significa autorizar. Se solicita, se evalúa y luego se autoriza. El hecho de solicitar no significa autorizar. Pero lo que sí está claro es que si no solicitas, no estás autorizado. ¿Vale? La resolución no la voy a contar porque ya os digo que no es la parte que más me interesaba, pero sí que os pongo aquí el esquema. Hay una parte de documentación, se ve suficientemente bien, ¿no? Hay una parte de documentación requerida, bueno, donde está la memoria, donde está diferentes aspectos, entre ellos el dictamen de aprobación del Comité de Ética. Toda esa documentación es evaluada por una comisión en base a varios aspectos, pues pertinencia de la investigación, pues factibilidad de acceso a los datos que están pidiendo, factibilidad de extracción de datos, bueno, varias cosas, ¿no? Después se evalúa si hay algunos condicionantes especiales, o bien por el volumen o bien por la naturaleza de los datos. Para que os hagáis una idea, nosotros nos llegan a pedir datos pues hasta de 2,5 millones de personas. Claro, 2,5 millones es un volumen importante. Si además a eso le sumas todas sus prescripciones, el volumen de esos ficheros a veces es difícil de manejar. Esto es un condicionante, ¿eh? La comisión emite un informe para la Dirección General, que es la que, en una resolución, establece la autorización o denegación y las condiciones de uso. Todo esto se va comunicando al interesado, a veces varias veces, a veces muchas conversaciones con el interesado. Y a raíz de todas estas conversaciones y de todos estos proyectos, hemos ido detectando algunos aspectos que sí nos gustaría poner encima de la mesa y que en esta jornada pues se discutieran. Y esta es la tercera parte, los desafíos. Han surgido muchas metodologías nuevas. ¿Por qué? Porque tecnológicamente es posible. No es porque matemáticamente no estuvieran ya desarrolladas, sino porque antes no era posible y ahora es posible. Tecnológicamente es posible, tenemos la tecnología y tenemos los datos. Por tanto, hay metodologías nuevas. Estas metodologías nuevas hacen que aparezcan nuevos objetivos, nuevo tipo de objetivos. Es decir, antes, bueno, comentaba Mariano antes de Paco Pozo, claro, yo conocí también a Paco Pozo, insigne. Claro, antes no se podía plantear un objetivo que fuera explorar patrones de presentación. Esto no era posible. Nadie podía explorar patrones de presentación. Hoy sí podemos explorar patrones de presentación. Matemáticamente es posible, computacionalmente es posible. Tenemos datos para hacerlo. Por lo tanto, os aparecerán proyectos donde el objetivo sea explorar patrones de presentación. Claro, manejar estas metodologías es complejo, valorar esas metodologías es complejo. Y además tienes que coger esos objetivos nuevos y engancharlos aquí. Los que somos principialistas, intentamos movernos aquí.
efectivamente, hay aspectos de justicia, claro, claro. Pero más allá incluso de lo que plantea Chimo, que yo lo voy a plantear también después, yo diría una cosa. ¿El algoritmo que estás queriendo desarrollar discrimina? ¿Estás planteando un algoritmo discriminador? Eso hay que valorarlo, ¿eh? Eso, en el proyecto tienes que explicarme cómo vas a construir ese algoritmo. Porque, claro, eso tiene que ver con la justicia. Porque luego voy a querer aplicar ese algoritmo. Y ya después será caja negra o no. Pero además, tenemos una nueva regulación de la que luego nos van a hablar. Una nueva regulación que además está iluminada por varios principios, que los principios del reglamento europeo tampoco van a ser tan importantes. Hombre, no lo sé, pero la minimización de datos me da la impresión a mí que es importante. Es decir, cuando un investigador me plantea, dámelo todo, y os prometo que esto nos ha ocurrido y nos han dicho, dámelo todo, claro, mucha minimización de datos en eso no hay. Claro, tienes que pedirme los datos necesarios para llevar a cabo tu proyecto, para generar el algoritmo que es lícito, ¿eh? Que la metodología es correcta y que hay proyectos que están muy bien planteados. Pero claro, la excusa de que tú vas a utilizar un modelo de inteligencia artificial, un modelo de deep learning, no puede ser la excusa para pedirme una cantidad de datos ingente. Porque hay un principio que nos marca que tenemos que ajustar a los mínimos datos necesarios. O, por ejemplo, por no prolongarme mucho, la limitación del plazo de conservación. Nosotros se lo decimos, los investigadores principales tienen que firmar un compromiso de destrucción de datos. Claro, se ha terminado el proyecto, se destruyen los datos. No puedes estar teniendo datos... bueno, en fin. Además, nos enfrentamos a problemas clásicos. Esto ha ocurrido siempre, siempre. Lo que ocurre es que cuando yo recogía historias, y yo he recogido historias, yo he recogido 1.500 historias de marcapaso en papel. He ido por hospitales recogiendo historias. Claro, tú recogías la historia en papel, la calidad de los datos era mala, pues ese se excluía. Ahora no hay manera de excluirlo así. Cuando nosotros hacemos una descarga de la base de datos, ahí va lo bueno y lo malo. Y lo malo a veces es que el principal motivo de consulta es una mamografía negativa y el juicio clínico es una neoplasia maligna de la mama. Esto ocurre, esto está sacado de la realidad, o sea, esto es una captura real. Esto ocurre. ¿Cuál es el error? ¿El motivo de consulta o el juicio clínico? No lo sé. Por eso nosotros no podemos rectificar esto, porque no sabemos dónde está el error. Pero desde luego aquí hay una discrepancia. Y esto el investigador se lo va a llevar. Y esto el investigador debería de recogerlo en el protocolo. Porque, claro, nos dicen, no hace falta que haga cálculo de tamaño muestral porque como voy a referirme al universo entero, pues no hace falta. Vale, bueno, te lo puedo comprar y todo. Pero las pérdidas sí tienes que tenerlas en cuenta. Porque estos son pérdidas. Porque este paciente se va a caer del proyecto. ¿Vale? Además, sigo creciendo, ¿eh? Sigo creciendo. Hay nuevos requisitos. Claro, cuando el uso es masivo de datos especialmente protegidos, la agencia dice que hay que hacer una evaluación de impacto en protección de datos. Bueno, pues nosotros lo pedimos. Que es básicamente es remitirnos cuál va a ser el ciclo de vida de los datos y qué riesgos para la protección de datos tiene ese ciclo de vida. ¿Ese ciclo de vida qué es? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a ser almacenados? ¿Quién va a tratarlos? ¿Cómo van a computarse? ¿Qué vías se van a utilizar? Todas estas cosas. Es decir, ¿quién va a tener acceso? ¿Dónde están las posibilidades de que alguien entre y mire esos datos? ¿Vale? Y luego hay tres cosas que me preocupan, a mí. Yo siempre he percibido en la investigación una tensión
Esto suena casi como a la Guerra de la Galaxia, ¿no? Hay una alteración en la fuerza. Siempre he percibido una tensión entre esto de los intereses de la ciencia, de la tecnología, frente a los intereses, a los derechos de los individuos. Y yo pensaba que esto estaba resuelto y que la respuesta a esto era no. Y era un claro no. Pero mi sensación cuando nos enfrentamos a proyectos cada vez más es que esta tensión vuelve a estar ahí. Y que, bueno, total, que no son los individuos, que son solo sus datos. Bueno, solo sus datos, somos datos. Es decir, nosotros somos datos. Esto se puede parametrizar, meter en un modelo. Por lo tanto, eso de que son solo sus datos, en fin. Esta tensión yo la vuelvo a percibir. Yo creo que hay creo que hay mucha tensión otra vez. Y además esta tensión en un marco en el que una palabra mágica ha aparecido, que parece que es algo que va a solucionar todo, que es la anonimización. Y yo os pregunto, ¿de verdad pensáis que un fichero de 2,5 millones de pacientes con datos clínicos de 10 años se puede anonimizar y que a la vez sea útil para el investigador? ¿De verdad? ¿2,5 millones de pacientes? Como dice Chimo, la anonimización es un proceso de degradación. Si me voy a lo que dicen los americanos, la IPA, en esa revisión sistemática tendría que quitar todos los datos relacionados con fechas y todos los datos relacionados con áreas geográficas menor de un estado. No sé yo, a partir de ahí, qué utilidad tiene para un investigador 2 millones brutos sin tener cronología ni área geográfica. Bueno, de todas maneras, la agencia española también lo dice. No siempre es posible reducir el riesgo de identificación por debajo de un umbral de forma, al mismo tiempo, mantener la utilidad del conjunto de datos para el tratamiento específico, es decir, para la investigación, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuál es el retorno de esto? ¿Cuál es el retorno? ¿El retorno qué es? Como ha comentado bien Chimo, el retorno es, me pides un montón de datos, generas un algoritmo estupendo que luego me vas a vender otra vez, cuando todos los datos los hemos recogido nosotros, los hemos mantenido nosotros, los hemos limpiado nosotros, los hemos extraído nosotros. Nosotros somos nosotros, ¿eh? O sea, no estoy hablando de Lola, Jonás y yo. Nosotros me refiero al sistema sanitario, es decir, vosotros cuando en vuestra actividad clínica recogéis datos, estos van aquí. O sea, todo esto para generar un magnífico algoritmo que luego me vas a vender y sí, tu valor ha sido efectivamente aplicar computación, sí, ¿vale? ¿Y dónde está el retorno social de esto? Al menos que veamos las publicaciones, porque es que hay veces que no nos mandan ni las publicaciones, pedimos, es que de verdad es frustrante dar esta cantidad de información y que luego no te manden ni la referencia del paper que han publicado. Es frustrante. En fin, nada más. Bueno, espero que haya buen debate después y lo que sí os deseo, os doy las gracias otra vez, pero os deseo mucha suerte porque la labor que os queda para evaluar el proyecto es ardua. Gracias. Bien, pues a continuación la doctora Belén Andreu va a exponernos una charla sobre la problemática del uso de datos en investigación y espacio europeo de datos de salud. Bueno, a ver, me voy a poner gracias. Me voy a poner el crono para que no se me vaya mucho, la verdad, y no me extienda demasiado. Lo primero de todo, igual que mis compañeros, pues bueno, yo quería agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a la organización, a Maribel, a Paloma. Pues bueno, pues la amabilidad de haberme invitado a estas jornadas. Es la primera vez que estoy aquí presencial. He participado en alguna actividad de la escuela, lo he hecho casi siempre online. Entonces es la primera vez que vengo físicamente y bueno, pues lo agradezco, la verdad me apetecía conoceros ya más allá de la pantalla y para mí es un placer pues compartir hoy pues con todos vosotros, con mis compañeros de mesa
con el público, con los que estáis también online, el debate sobre estas cuestiones. En mi caso, bueno, mi especialidad es el derecho, así que ahora viene la parte, es así que la fea, ¿no? La que no es el derecho, todos nos ponemos de uñas. En el momento sanitario, cuando llega la de derecho, es como socorro. Bien, voy a intentar que no sea demasiado, que sea más o menos amena y, como digo, nos habíamos coordinado bastante bien. La verdad es que me viene muy bien todo y, de hecho, participar ahora en el último lugar, porque, bueno, pues de alguna manera retomo algunas de las cosas que habéis dicho y luego las voy a concretar con el Espacio Europeo de Protección de Datos Sanitarios, Espacio Europeo de Datos Sanitarios. ¿Bien? La primera parte de la presentación yo la quería un poco, con lo que hablamos, dedicar a simplemente repasar un poco lo que a día de hoy dice la legislación. Tenemos los principales problemas, que de hecho ya han sido resaltados en las ponencias anteriores. Aquí esto es como una diapositiva, esta y la siguiente, muy general, sobre qué nos dice a día de hoy la ley. Como ya sabéis, para investigar con datos de salud, la regla general, según la Ley de Autonomía del Paciente, es investigar con datos disociados, cumpliendo con los requisitos que dice la Ley Orgánica. Pero básicamente la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que nos da son dos posibilidades. O bien, en ciertos casos, investigas con datos de personas identificadas, o bien con datos pseudonimizados, efectivamente. Es que la idea de anonimización, o sea, el reglamento ya parte de que lo mejor es trabajar con datos pseudonimizados. ¿Por qué? Porque trabajar con datos de personas identificadas se puede, sí, en algunos supuestos, bien, si tienes el consentimiento, y en algunos casos sin consentimiento. Esto ya lo sabéis, no me voy a detener en ello, ¿no? Pero la otra vía básica que nos da el reglamento es trabajar con datos pseudonimizados, y está partiendo de eso como el mejor mecanismo para trabajar en investigación. Bien. De hecho, y retomando, no lo había puesto aquí, pero sí lo voy a comentar, retomando un poco lo que habéis dicho sobre el tema de la justicia, el valor social, nosotros generamos los datos, dónde queda todo esto, en qué nos vamos a beneficiar. No sé si recordáis un informe que hizo el Comité de Bioética de España justo en plena pandemia, en abril de 2020, a finales de no me acuerdo ahora, 20 y tantos de abril de 2020, que hablaba sobre el uso de datos en investigación. En este caso lo enmarcó en lo que estábamos pasando en aquel momento, pero la idea era como lanzar un poco cuál debía ser en futuro en general el uso de datos de investigación. Y había una primera parte más ética y otra un poquito más jurídica, ¿no? Y en la parte ética empezó a plantear, o sea, fue como muy osada. Luego en la parte jurídica dijo, bueno, conforme al reglamento lo mejor es trabajar con datos pseudonimizados. Pero en la parte ética se vino arriba y entonces pues dijo, bueno, cuidado, porque dices que en realidad estamos generando estos datos. Hay un interés de la comunidad, hay un interés del sistema sanitario en poder utilizar estos datos, el bien común, la solidaridad, somos un sistema público. Y por un poco por lo que comentabas, de esa tensión entre el individuo y el interés general, ahí de alguna manera nos venía a decir que había que encontrar ese equilibrio entre los derechos del individuo a la protección de sus datos y ese interés general. Y como digo, hizo algunas afirmaciones pues muy, muy osadas, yo creo que en aquel momento, ¿no? Alguno decía, en sentido figurado, los datos de salud son patrimonio de la humanidad. ¿No os acordáis de eso que decía? Son patrimonio de la humanidad. Y me decía, ¡ay, socorro! Bien, pues hizo varias afirmaciones de esas, de la necesidad de prevalencia con ciertos requisitos del interés general, en fin, que vienen muy al caso de todo lo que ha salido aquí y que fue en aquel momento bastante pionera, pero que ahora mismo estamos viendo ya, estamos viendo en la práctica todo esto, ¿no? Entonces, como digo, esto se refleja en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, básicamente con la idea de que en el ámbito de la investigación lo normal va a ser trabajar con datos pseudonimizados. ¿Bien? Dentro de lo que es el trabajo con datos pseudonimizados, establece una serie de requisitos que han ido un poco saliendo aquí. Yo, de los requisitos, que son básicamente estos y estos, ¿no? Quizá los que más problemas, bueno, el entorno seguro, ahora me detendré con el entorno seguro para tratar los datos, que efectivamente es un elemento fundamental, ¿no? Pero quizá los que más problemas nos estamos encontrando en el día a día, digamos, de lo que son las investigaciones, son el tema de la pseudonimización. ¿Quién lo hace? Porque el reglamento, bueno, en realidad la ley orgánica española, que es la que ha desarrollado estos requisitos a la vista del reglamento europeo, ¿vale? Establece como uno de los requisitos la separación técnica y funcional entre el equipo investigador y el equipo que pseudonimiza. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Es el problema. ¿Quién y cómo lo hace? Y aquí pues yo me he encontrado casi que un poco de todo, ¿no? Bueno, aquí estaba, en fin, la idea no me voy a detener ahora porque han hablado mucho mis compañeros de anonimización, pero efectivamente, ¿cómo hacemos esa separación técnica a nivel de pseudonimización?
Se hace a nivel institucional, porque con lo que has comentado, precisamente las ventajas de esta resolución, que yo sí me he leído, por cierto, gracias por habérmela enviar, pero para mí es relativamente sencillo, estoy acostumbrada a leer resoluciones, leyes, informes, y la verdad que está muy bien. Y claro, esto no soluciona ese problema con el que se encuentra el investigador. ¿Cómo hace la pseudonimización? No es que el sistema ya parte de ahí, ya parte de que te va a dar un entorno donde tú solicitas unos datos y esos datos se te van a dar pseudonimizados, porque si no, ¿qué pasa? Que o bien haces un contrato, o sea, lo encargas a un tercero que te lo haga con un contrato de encargado de tratamiento para que te haga la pseudonimización y lo pagas, o bien empiezas a hacer ya un poco las componendas, ¿no? De, bueno, pues yo ya aquí he visto ya de todo. En fin, pues tú me haces a mí la pseudonimización, mi grupo te lo hace a ti, tú me lo haces a mí, así no es el mismo grupo. Y entonces nos ponemos de acuerdo para que cada uno nos hagamos la pseudonimización del otro. O hay una parte del equipo que pseudonimiza y otra que se encarga de evaluar los datos. O, en fin, aquí ya para gustos los colores, pero en realidad, y ahora vamos a ver hacia dónde vamos, vamos hacia una pseudonimización que nos viene ya dada a nivel institucional. ¿Bien? Y el otro elemento, no me voy a detener en tema de la anonimización, pues si no... el otro elemento es precisamente el de la evaluación de impacto, ¿vale? Porque efectivamente otro de los requisitos, otro de los requisitos y las garantías adicionales es precisamente esa evaluación de impacto que es uno de los elementos que exige la normativa, ¿vale? ¿Quién hace esta evaluación de impacto? Es que hacer una evaluación de impacto no es nada sencillo. Bueno, ahí os he puesto por aquí en la presentación, si luego la envían, pues un montón de enlaces sobre cuándo, cómo, en fin, hay que hacerla. Pero es que hacer una evaluación de impacto, si uno la hace, y esto te lo dice cualquier experto en protección de datos, hacer una evaluación de impacto puede llevar un mes a un experto. O sea, no está al alcance de un investigador hacer esto. Entonces, al final, morimos en lo mismo. O contrato que me lo hagan, o me viene en determinados casos que he visto, que en la resolución ya lo habéis puesto, es decir, si yo voy a utilizar los datos de estos sistemas que me proporciona el sistema de acceso a datos de salud, el propio sistema, este ya trae de por sí, que es lo que están haciendo ya las comunidades autónomas, algunas, este trae ya de por sí una evaluación de impacto para acceder a esos datos para determinados usos, en determinadas condiciones, etcétera. Luego todo lo que me salga de ahí, estudios ya muy específicos y tal, tendrán que traer su propia evaluación de impacto. Pero esto no está al alcance de un investigador individual que va a hacer una pequeña investigación de... No tiene sentido que eso le venga ya dado desde el ámbito institucional. ¿Bien? Y por no... Me quedan 7 minutos, por no alargarme demasiado. ¿Hacia dónde vamos, no? Esas serían un poco las dos ideas que yo quería resaltar desde en lo que tenemos a día de hoy y cuáles son los problemas principales que en la práctica da la normativa a día de hoy. ¿Hacia dónde vamos? Bien, vamos, bueno, aquí os he puesto economía y espacio de datos a nivel europeo. Lo que se está implantando desde hace ya años y lo que se viene trabajando desde hace muchos años, hace ya más de una década. Eso es lo que se llama la economía de los datos que también se aplica y ha venido para quedarse, como os pongo ahí, también en el ámbito de la salud. En la comunicación sobre una estrategia europea de datos del año 2020 esto quedó establecido, porque en realidad se viene trabajando en eso desde hace muchos años, pero la Unión Europea se dio cuenta de que no se avanzaba. O sea, yo conozco los primeros documentos de 2013, 2014, donde ya desde la Comisión se lanzaban propuestas para avanzar hacia una economía de la información y de los datos, ¿no? Y llegó 2019-2020, teníamos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento de circulación de datos no personales, teníamos una nueva directiva de reutilización de la información pública y es como que no cambiaba nada, ¿bien? No se avanzaba y la Unión Europea seguía diciendo que a pesar de todos los esfuerzos seguíamos teniendo grandes silos de información, ¿bien? No teníamos data lakes, teníamos silos de información, grandes ámbitos de información y de datos a los que no se podía acceder a nivel europeo, incluido el ámbito sanitario y para la investigación, ¿bien? En 2020 la Unión Europea saca esta estrategia donde establece las bases, básicamente viene a establecer por un lado todo un marco normativo de gobernanza que básicamente tiene ya aprobadas pues, gran parte de las normas que se propusieron, porque tenemos ya aprobado un reglamento de gobernanza de datos, tenemos aprobado una ley de datos, que es de diciembre de 2023, y tenemos la propuesta de Espacio Europeo de Datos de Salud, que digamos que las dos patas eran el marco de gobernanza y medidas legislativas y otros los espacios europeos de datos comunes. ¿Bien? Dentro de estos espacios europeos de datos comunes, que van a ser en muchos ámbitos, movilidad, alimentación, el Pacto Verde, investigación, etcétera, uno de ellos, y el más importante, era el de salud. Tan es así que es el primero que han desarrollado. La propuesta de Espacio Europeo de Datos de Salud es de mayo de 2022 y prácticamente está ya acordada, consensuada,
y está pendiente únicamente de publicación 2 años después. Con lo cual, todas esas medidas legislativas ya las tenemos aquí. O sea, en 2020 la Unión Europea se puso las pilas con este tema y dije, vamos adelante con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la investigación científica, que es el que nos interesa hoy aquí, había muchos problemas que se habían detectado ya y que estaban relacionados con la propia normativa que se había creado a nivel de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no todos los países utilizan las mismas bases de legitimación. Cuando uno hace proyectos a nivel europeo se encuentra con que no es que yo no puedo trabajar si no pedimos el consentimiento tal. Unos piden consentimiento, otros no. Otros establecen unas bases del artículo 6 y 9, otras solo del 9, otras... En fin, hay una diversidad de regulaciones también a nivel sanitario, a pesar de que tenemos el reglamento europeo, que dificulta mucho la investigación a nivel europeo. Tienes diferentes requisitos, diferentes exigencias en cuanto al consentimiento, de eso se dieron cuenta y de alguna manera con el Espacio Europeo de Datos de Salud, yo siempre digo que bueno, la norma, en fin, si es difícil leer la resolución, léete el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que aquello es, o sea, yo que se supone que soy especialista en eso y madre mía, sudo tintas porque es muy técnico, ¿bien? Pero para mí, si ese reglamento tiene sentido, es para el uso secundario. A ver, el uso primario también va a ser muy importante, pero ya teníamos mucho avanzado, porque en uso primario ya teníamos la eHealth Network, que, por ejemplo, en el caso de España, era bastante activa y se tiene mucho desarrollado. Y, de hecho, España, como sabéis, ya es un país emisor y también receptor a nivel de la historia clínica resumida europea, la receta electrónica a nivel europeo, es decir, ahí teníamos ya mucho camino hecho. En cambio, en el uso secundario, cada comunidad autónoma es un mundo, y cada comunidad autónoma, ya no digamos a nivel europeo. Entonces, realmente, si tiene algo de sentido, porque, como digo, este Espacio Europeo de Datos de Salud va dirigido tanto a uso primario como para uso secundario, si tiene sentido es para uso secundario, porque es realmente lo más novedoso y donde de verdad yo creo que va a tener un impacto importante y va a obligar a ponernos las pilas a todos los que no la tienen puesta, que se las pongan, y los que ya están en ello, que perfeccionen el sistema. ¿Bien? Porque precisamente lo que quiere es utilizar, como bien se ha dicho aquí esta mañana, dar ese segundo uso, ese nuevo uso en aras del interés común a la información que están generando, entre otros, los sistemas sanitarios. ¿Bien? Ojo que esto no va solo para la administración pública, ¿eh? Aquí están incluidos públicos y privados. Esto es otra novedad, no lo he puesto aquí, pero es otra novedad de este reglamento. ¿Bien? Básicamente, ¿con qué medidas se quiere hacer? Hay unas categorías mínimas de datos para unos fines secundarios que establece la normativa, se establece un sistema de gobernanza, unas condiciones para permitir el acceso a los datos y bueno, la infraestructura transfronteriza para el uso secundario, que es la que se va a crear con la ayuda de la Comisión Europea, que es la de datos de salud, ¿bien? Para el intercambio de estos datos a nivel de investigación a nivel europeo. Y si nos vamos a las categorías mínimas de datos para el uso secundario, en realidad son muy amplios. O sea, los datos que dice que los titulares de datos, cuando hablamos de titulares, aquí no estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando de quiénes tienen los datos. ¿Y quiénes tienen los datos? Sistema público, ojo, y privado también. Los que tienen los datos van a tener la obligación de ponerlos a disposición para uso secundario. No es que quiera, es que tengo que hacerlo. Es que el reglamento me va a obligar a poner a disposición esos datos. Ahora veremos cómo, ojo, no cunda el pánico, ¿vale? Pero ya no es algo de, bueno, es que no, esto es del hospital, esto es de... No. Aquí hay una obligación de poner a disposición los datos. ¿Y qué datos? En principio decían categorías mínimas de datos. Yo la verdad es que me pongo a leer las categorías mínimas y digo, ¿y qué se han dejado fuera? Exactamente. Datos relacionados con la salud, por supuesto, tradicionales y datos genéticos, historia clínica, datos administrativos, registros de salud pública, registros de enfermedades específicas, mortalidad, identificación de profesionales, grupos de investigación, ensayos clínicos, genéticos, genómicos, biobancos. Datos sobre circunstancias que puedan incidir en la salud, determinantes socioeconómicos de la salud, de ambientales, de comportamiento, datos incluso generados por las propias personas, a través de productos sanitarios, incluso aplicaciones. ¿Bien? En fin, yo creo que poquito, yo creo que lo único que estaba antes y ahora no está, que lo han quitado en la última versión, que ya puesto lo podían haber dejado, eran, por ejemplo, datos de tipo profesional, que a veces, por ejemplo, comentando el proyecto que has dicho, en Murcia se planteó y al final no se pudo llevar a cabo, no solo hacer predicciones con los datos, o sea, hacer predicciones, poder determinar posibles riesgos de una determinada enfermedad
con los datos que tiene el sistema, sino incluir otros, como por ejemplo los datos laborales. En la zona de la que yo vengo, yo soy de Cartagena, y ahí, claro, durante un tiempo ahora está ya bastante desindustrializada, pero durante un tiempo hubo mucha industria pesada. Entonces, a efectos de determinar determinadas enfermedades y de dónde provienen, a lo mejor sí es importante saber dónde has trabajado. Claro, pero eso es un dato que no necesariamente son datos laborales, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, también estaban incluidos en la primera versión, ahora en esta última han desaparecido. Pero poco más, ¿eh? Poco, yo creo que es amplísima la cantidad de información que se va a poner a disposición, ¿vale? ¿Para qué finalidades? En principio también amplio, aunque se han restringido un poquito más, ¿vale? Actividades de educación, investigación científica en el sector sanitario asistencial, incluido, por ejemplo, el entrenamiento y evaluación de algoritmos, que antes estaba como algo separado y ahora lo meten como una actividad de investigación. Ojo, no es que yo llegue allí y como quiero entrenar mi algoritmo para producir un producto que luego te lo voy a vender. No, dentro de un proyecto de investigación puede estar incluida la posibilidad de utilizar datos para el entrenamiento de inteligencia artificial, por ejemplo. Formular políticas públicas en materia de salud, estadísticas oficiales y salud pública. ¿Bien? También se establecen usos prohibidos. Ojo, no puedes solicitar acceso a estos datos para desarrollar, por ejemplo, productos o servicios que puedan ser perjudiciales para las personas, pues cita algunos, pues productos perjudiciales como puede ser el tabaco o algún otro, ¿no? Actividades de publicidad o marketing, o utilizarlos con fines, por ejemplo, de discriminación o que podían llevar a una discriminación, para la exclusión de un contrato de seguro-crédito, toma de decisiones en relación con ofertas de trabajo, modificación de las condiciones, por ejemplo, en relación con seguros, de la prima a un seguro, ¿vale? Sistema de gobernanza, que esto es lo más interesante por lo que os han contado antes. Los actores, están los titulares de los datos, los usuarios y los organismos de acceso a datos. Los titulares de los datos son los organismos, entidades, personas jurídicas en general, que tienen los datos de salud. ¿Bien? El sistema público puede serlo, o cualquier otra entidad y organismos del sector sanitario, incluidos prestadores públicos y privados del sector sanitario asistencial. ¿Bien? Y también centros de investigación, etcétera. Los usuarios de los datos, que no son las personas, son los que piden el acceso a los datos, investigadores, etcétera. Y los organismos de acceso a datos, que son los que van a facilitar el acceso a estos datos sanitarios electrónicos, encargándose de supervisar todo el sistema. Por lo tanto, estos son los fundamentales. Y, de hecho, el organismo de acceso a datos son, en realidad, a raíz del que pivota todo el sistema, porque es el que se encarga de recibir, revisar, aprobar, denegar solicitudes, otorgar los permisos, solicitar los datos correspondientes y ponerlos a disposición en un entorno de tratamiento seguro. Bien, en este caso seríais vosotros, Dirección General, en el sistema que estáis organizando. Organismos de acceso a datos, los titulares son los que los tienen, en su caso sería pues, el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, en este caso, u hospitales privados, ¿bien? Y son los que reciben las solicitudes, la comisión ya la tenéis montada, son los que reciben las solicitudes, las evalúan y determinan si se da o no se da el permiso de acceso a datos, ¿vale? ¿Esto se hace con qué condiciones y garantías? Claro, es que esto es fundamental porque aquí es donde está realmente, donde está la madre del cordero, como se dice. Vale, yo tengo que poner a disposición, pero ¿cómo? ¿Dónde está ese equilibrio entre la parte social y los derechos de los ciudadanos que no podemos olvidar? Pues, por ejemplo, en el entorno de tratamiento seguro. Os he puesto la definición del Reglamento de Gobernanza de Datos de entorno de tratamiento seguro, en el cual básicamente dice entorno físico o virtual, ojo, por si acaso, porque esto es general, no es para el espacio de datos de salud, pero cualquier entorno en el cual tú puedas controlar, ¿vale? Es un entorno que determine y supervise todas las acciones de tratamiento, incluida la presentación, almacenamiento, descarga, exportación de datos, cálculo de datos derivados mediante algoritmos computacionales. Es decir, tú vas a tener que tener un entorno seguro de tratamiento que tú tienes que controlar, de manera que el que accede a los datos solo puede acceder el que está autorizado, tú sepas qué es lo que se ha hecho en ese entorno y eventualmente si se lleva algo, si es que se lo puede llevar, qué es lo que se está llevando. ¿Bien? En realidad, ¿qué es lo que se puede llevar? Pues el reglamento parte de que si es suficiente con datos anonimizados, con las limitaciones que ya hemos visto aquí, se haga así, si no, en formato pseudonimizado. Y en cualquier caso, no se pueden sacar o descargar datos sanitarios si no son datos anonimizados o no personales o datos agregados. Es decir, yo no puedo llegar y llevármelo, esto también ha salido aquí mucho. Yo llego, dame los datos. No, tú no te llevas nada de aquí. Bien, pero es el organismo de acceso a datos el que va a controlar todo esto. Y es hacia aquí, hacia donde vamos a ir. Bien.
Los usuarios no deberán intentar desanonimizar. Y la última novedad, que ya os comento y con esto termino, llevo 20 minutos y ya me callo, es el opt-out. Esto se ha incluido en el último momento por un acuerdo entre los países europeos, porque había algunos que seguían muy reticentes a esto de que no se pidiera el consentimiento para todo esto. Porque a todo esto, ¿dónde habéis visto aquí el consentimiento del ciudadano? No sé si lo habéis visto en algún sitio. No. Tú tienes los datos, ponlos a disposición en un entorno de tratamiento seguro, entre otras para finalidades de investigación. Y el ciudadano, porque esos datos provienen efectivamente de la asistencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha incluido en el último momento y por presión de algunos países el derecho al opt-out, es decir, se va a tener que dar la posibilidad al ciudadano de que se salga de este sistema, de que sus datos no se utilicen para fines secundarios. ¿Bien? Y esto, digamos, el reglamento lo va a reconocer y los países podrán excepcionar este derecho en algunos casos, justificándolo cuando la investigación sea de interés general, etcétera, en casos muy contados. Por lo tanto, digamos que esta es, digamos, el escaso papel que se le ha dado al ciudadano, que esto de hecho no estaba previsto, porque lo que se quiere es precisamente superar las limitaciones que impone el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y como decía al principio, si este reglamento tiene sentido, es para uso secundario, para llegar aquí y para poder hacer investigación en estas condiciones, superando los problemas que el Reglamento Europeo de Protección de Datos y las distintas normativas nacionales nos han generado. ¿Bien? Y poco más. Con esto he terminado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Maribel. Pues pasamos ahora a un turno de preguntas. Allí al fondo parece que hay alguien que quiere preguntar. ¿No? Ah. Sí, sí. ¿Pero alguien en la sala hay alguna pregunta? ¿No hay nadie? Bueno, pues vamos a ver las preguntas que han podido hacernos de manera online. Aquí tenemos una pregunta para Román. Dice, muchos investigadores tienen acceso a los datos para su investigación por su perfil sanitario. En el caso de que las características de su proyecto requieran considerar la Resolución 1/2021, ¿el dictamen del Comité de Ética lo debe poner de manifiesto? ¿Quién debe verificar si el IP ha procedido de ese modo? Se escucha, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta. Claro, hay muchos profesionales que por su perfil sanitario tienen acceso a los datos de los pacientes a los que tratan, nada más. Claro, una investigación no trata de los pacientes de los que yo soy el médico responsable, sino de los pacientes a los que voy a considerar. Eso es un proyecto y tiene que seguir la vía del proyecto y es el Comité de Ética el que marca los requisitos que tiene que cumplir el investigador. El hecho de ser profesional sanitario no legitima para acceder los datos como objeto de investigación. Vamos, yo creo que en esto lo tenemos todo claro, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta. Yo lo que entiendo, Yo creo que sí, porque mucha gente de facto lo hace. Sí, lo que entiendo de la pregunta es si el Comité de Ética debe de decirle al investigador, usted debe de pasar este proyecto por esta comisión. Y si no lo hacemos, no lo pasan. A ver si me explico. Eso yo creo que es lo que quieren preguntar. Si ese es el caso, no tiene que, al comité no le vamos a pedir que esté atento a notificar eso. Lo que ocurre es que no va a poder obtener los datos. Podrá obtener los datos de su centro y estará un poco en un límite, en un limbo un poco extraño. Tendrá aprobación por parte del comité, pero no tendrá autorización por parte de la comisión. Estará en un limbo. Claro, es imposible controlar si yo voy a recoger datos de 20 pacientes para un proyecto pequeño, que son los míos. Es imposible controlar que tú no vayas entrando historia a historia. Pero que no sea posible controlar eso no significa que eso esté bien. La normativa yo creo que está clara. Si el objetivo del acceso a los datos es un proyecto de investigación, entonces hay que cumplir todos los requisitos de un proyecto de investigación.
no vale meterte la historia uno a uno. Yo creo que el problema viene, porque lo estamos encontrando bastante en los comités, es que la gente no sabe exactamente hasta qué punto, o sea, qué límite de datos es el que se puede estar utilizando sin pasar por esta comisión. Esta comisión va a evaluar todos los proyectos de investigación que hagan uso, por ejemplo, de las historias clínicas, aunque sea para 10 pacientes, o tiene que ser un volumen de datos grande. Vosotros evaluáis todos los proyectos de investigación, ¿no? La resolución es clara, es el uso y acceso a los datos que están en los sistemas de información, ya sean 10 o 10 millones. Ya está. Si son 10, será muy sencillo. Si son 10... Bueno. Todos tienen dictamen favorable del comité. Bueno, todos los que tengan dictamen favorable del comité, por supuesto, son los que tenían que pasar a vuestra comisión. Yo solo, no sé cómo funciona aquí la comisión, solo lo que quería apuntar era que, a ver, que los requisitos que he puesto ahí al principio de la normativa de protección de datos hay que cumplirlos para 10 o para 100 o para 100.000. Es decir, de manera que si no pasas por el comité, que en principio la comisión deberías pasar, igualmente sigues teniendo que cumplir los requisitos, es decir, separación técnica y funcional entre el equipo que pseudonimiza y el que hace la investigación, evaluación de impacto. Entonces, ¿para qué te lías? Quiero decir, si es que el sistema te lo está dando ya, si además en la propia resolución, que me la he leído, en la propia resolución ya dice que aquellos trabajadores del sistema, no tengo delante, pero más o menos viene a decir que cuando tú eres usuario del sistema vas a hacer uso de los datos del sistema que te van a proporcionar dentro del sistema, es decir, para este tipo de investigaciones pequeñas, vale la evaluación de impacto que ya tiene hecho el propio sistema, el propio servicio de salud, para este sistema de acceso a datos. Entonces, o sea, si es que te dan los requisitos normativos, los más complicados de conseguir, te los dan ya cumplidos. Entonces, lo que te quitas por un lado, te lo echas por el otro. Es decir, yo no le veo... Sí que es cierto que tienes que pasar por la comisión, pero, por otro lado, si no, vas a tener que cumplir tú los requisitos por tu cuenta, ¿vale? Que no sé qué es peor, sinceramente. Bueno, yo es que creo que no es el caso en el que se solicitan los datos a BPS, a la base poblacional de salud, en la cual ya entras en este circuito y ahí es fácil controlarlo. Es el caso en el que tú desde Diraya, desde tu hospital, accedes a unos cuantos datos, pasas por el comité ético de tu hospital, eso queda un poco por debajo del radar, y eso lo puedes publicar, porque la publicación lo único que te piden es el comité ético del hospital. Y del sí, pero hospital porque vale. nadie analiza el cumplimiento legal. Pero es porque que si lo revista, analizamos, claro, es que nos echamos a temblar. Pero esto, el análisis debía ser a nivel nuestro. No, la revista no sabe ni le importa. Claro. Y como eso de facto lo que le interesa, pues por ahí se escapan mucho. Claro, pero tú haces un proyecto de investigación, los requisitos están claros. Es decir, si quieres trabajar con datos personales necesitas el consentimiento, salvo que sea reutilización, en fin, algunas excepciones. Si no, tienes que trabajar con datos pseudonimizados y la pseudonimización no la puedes hacer tú mismo. Entonces tú no puedes entrar a las historias clínicas de tus pacientes y utilizarlo directamente para investigación y tú me haces la pseudonimización y yo me lo como, yo me lo guiso. ¿Que se ha venido haciendo? Claro que sí. Pero no anda a Andalucía, en todos sitios, quiero decir. En fin, no voy a poner aquí... O sea, claro que sí, se ha hecho de toda la vida. ¿Se debe seguir haciendo? No. Ya está. Aquí una pregunta. Hola, muchas gracias a los tres ponentes, me han gustado mucho las intervenciones. A mí lo que me preocupa un poco está relacionado con lo que han tocado Román y Belén sobre esta contraposición entre interés general y derechos individuales. Yo creo que a veces caemos como en una especie de falso dilema. Es evidente que hay algunas situaciones en las que la búsqueda del interés general puede reducir ciertos derechos, pero en otros casos los maximiza. Es decir, en este caso la búsqueda del interés general de tener más datos de salud mejora el derecho a la salud, y el derecho a la salud es un derecho reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿El derecho a la privacidad es más importante que el derecho a la salud? Pues no lo sé, habría que preguntarle a la gente qué piensa, pero el derecho a la salud es un derecho fundamental, básico, y que mucha de la gente pues, que vería como fundamental. Entonces, yo creo que ese marco como a veces no ayuda y que lo que tenemos que vender es una narrativa pues, más solidaria de que debemos moralmente donar los datos sanitarios por fines colectivos, pero que tienen también rédito individual.
Totalmente de acuerdo. En una situación ideal. Claro, si realmente mis datos van a servir para maximizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el 76% de los ciudadanos europeos está de acuerdo. El problema surge cuando la utilización de mis datos va a tener un fin comercial. Y entonces ni yo ni el 76% de los ciudadanos europeos estamos tan de acuerdo. Y claro, este tipo de investigación es cierto que se puede llevar adelante con fondos públicos, pero los fondos privados son muy potentes, muy potentes. Aquí ha aparecido un nuevo actor que antes en la investigación sanitaria no aparecía, que eran las grandes tecnológicas. Antes sabemos cómo trabajar con la industria farmacéutica. Ellos nos conocen, nosotros los conocemos, cada uno sabe de qué pie cojea. Pero las grandes tecnológicas son palabras mayores. Y las grandes tecnológicas están metidas en esto. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en una situación ideal, en la que el algoritmo que va a ayudar a generar mis datos sea propiedad del sistema público o patrimonio de la Unión Europea. Pero si se va a lucrar un grupo de inversión de algún país, entonces ya empiezo a sentirme incómodo. Y entonces creo que ya no es interés general, es interés particular. Bueno, yo quería apuntar otra cosa más, porque yo a veces parezco el traidor entre los investigadores y tal, pero es que hay uso malicioso de datos, hay mucho uso malicioso de datos. O sea, la gente ha robado, ha entrado en hospitales a robar datos. O sea, si no hubiese ese uso malicioso, no entrarían a robar los datos. Entonces, es un poco ingenuo, sobre todo la gente está de, vamos a poner el dato en open y tal, estas cosas. Es que yo lo que le digo, tú te vas de vacaciones y dejas la puerta abierta porque sería lo más conveniente, porque si hay una inundación, pues llamas a la vecina y que te cierre el grifo. No, porque se te va a colar más gente aparte de la vecina. Y con los datos es lo mismo. Es que creo que fue alrededor de estas navidades pasadas, la plataforma de afectados de cáncer, de afectados que no podían pedir hipotecas porque no les hacían seguros, porque era obvio que están afectados de cáncer porque venían sin pelo, pero y esto es obvio, no lo puedes ocultar, pero si tú te pones a jugar con las historias clínicas de la gente, tú imagínate la cantidad de historiales que se puede vender para, pues precisamente por lo que has mostrado antes de los usos prohibidos. O sea, todos esos usos prohibidos son usos lucrativos y son fáciles de hacer incluso en datos. Estos datos open anonimizados es mentira. Cada vez que han hecho una cosa de estas ha vuelto a salir. Entonces, yo creo que desde un punto de vista positivo tenemos que empezar a cambiar el sistema y hacer esto que, pues, esta solución que hemos propuesto está bien, pero seguro que hay más soluciones. Analicemos los datos dentro, analicemos datos en entornos seguros y fíjate lo que está diciendo al final el espacio europeo de datos sanitarios. A ver, en las solicitudes o los permisos de acceso a datos del Espacio Europeo de Datos de Salud no va a estar limitado al sector público. O sea, en realidad el acceso, lo puede pedir cualquiera, pero no para los usos prohibidos que he comentado. Por lo tanto, nada impide a una empresa privada hacer una solicitud o pedir un permiso de acceso a datos a nuestros sistemas. Ojo, no se impide. Yo creo que esto es necesario, entre comillas, venderlo bien, porque, y lo digo de vender porque no quiero que lo de vender tiene un significado peyorativo, pero yo creo que no hace un flaco favor vender esto como, por ejemplo, cuando en Cataluña, en 2017 o así, se puso en marcha el BIS Plus, que empezaron a salir noticias, se están vendiendo nuestros datos. A ver, no. Es decir, hay que saber lo que tenemos entre manos. Yo creo que eso también ha sido una de las razones por las que se ha metido el opt-out, ¿no? Porque, bueno, pues usted si no está convencido de que esto vaya a ser bueno, pues sálgase, puede solicitar salirse, ¿no? Pero esto no va a ser solo para el sistema público, también puede acceder un ente privado, una empresa privada puede hacer esa solicitud con las condiciones y garantías que hemos visto, ¿vale? No olvidemos que la Unión Europea es un mercado también.
Además de ser un ámbito, es fundamentalmente y nació como un mercado. Y dentro de los espacios de datos, una filosofía importante que hay detrás es la de poner nuestra información también a disposición de las empresas europeas para que generen riqueza. Entonces, no se excluye para nada al ámbito privado. Sí se excluyen ciertos fines, pero no se los excluye. Entonces, ahí ya el ciudadano sí que decida si quiere que sus datos se utilicen también para todos esos fines, no solo para los públicos, ¿no? Pero yo creo que el tema del opt-out también para mí, aunque para los investigadores es fundamental que los ciudadanos den sus datos para investigación, pero yo creo que es una manera de que el ciudadano acepte mejor una norma en el sentido de que no está impuesta y no le viene impuesta, sino que si no le gusta puede salirse, pero es por defecto. Tenemos un consentimiento, pues como en la donación de órganos, ¿no? Somos donantes por defecto todos. Se nos acaba el tiempo. Ojalá tuviéramos más y pudiéramos seguir debatiendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes. Creo que hemos conseguido lo que he dicho en un principio, de que tuviéramos una idea un poco más clara sobre el tema de uso de bases de datos poblacionales y demás en salud. Y nada más, ya creo que pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.